Cuando estalló el caso de Jeffrey Epstein, muchos se preguntaron cómo algo así pudo ocurrir en pleno siglo XXI. Pero hubo alguien que lo advirtió hace más de 200 años. No era periodista ni juez. Era un escritor censurado, encarcelado, medio loquito y despreciado por su tiempo, el Marqués de Sade. Su obra no solo escandalizó a su tiempo, sino que si la leemos con atención nos obliga a mirar la relación que existe entre poder, abuso y moralidad, misma que sigue vigente el día de hoy. El Marqués de Sade nació en 1740 en una familia aristocrática. Educado en un ambiente rígido y religioso, pronto chocó con las normas sociales. Sade fue un noble y militar, sobre todo un escritor obsesionado con explorar los límites del deseo humano. Seguramente has escuchado la palabra sadismo, pues de ahí viene. Hoy se utiliza para describir el placer obtenido al causar dolor, humillación o sufrimiento a otros. El término nace precisamente del apellido de Sade, porque en sus textos el dolor ajeno no es un accidente, sino una fuente deliberada de placer y dominación. Sin embargo, el sadismo no solo es una práctica extrema o sexual, es una lógica de poder, donde alguien disfruta no solo del control, sino de la destrucción del otro. En este sentido, el sadismo revela una verdad incómoda. Cuando el poder es absoluto, no tiene límites. El sufrimiento ajeno puede convertirse en entretenimiento, castigo o incluso un derecho. Sus obras, como Justine, 120 días de Sodoma o La filosofía en el tocador, también Julieta, que es de mis favoritos, son conocidas por la violencia sexual explícita, la perversión y la crítica abierta a la moral de su tiempo. Muchos solo lo recuerdan como un depravado, que sí lo fue, pero su verdadero objetivo era mucho más profundo, exponer la hipocresía de las instituciones, de la moral dominante y de quienes detentan el poder. Sade no escribía solo para provocar. Cada escena de violencia o sexo extremado tenía un propósito filosófico, mostrar que la moral oficial es muchas veces un instrumento de control, no de justicia o de virtud. Él denunciaba varias cosas. La primera era la hipocresía de la aristocracia y la iglesia. Mientras predicaban virtud, cometían abusos en privado. El abuso de poder. La autoridad podía corromper a quienes la ejercían, especialmente sobre los cuerpos y las vidas de los más vulnerables. La falta de libertades reales. La sociedad francesa decía defender la moral, pero reprimía el pensamiento crítico y las pasiones humanas básicas. En pocas palabras, Sade nos obligaba a mirar lo que nadie quería ver. La violencia y la explotación no son aberraciones aisladas, sino inherentes a sistemas de poder que se ocultan detrás de la respetabilidad. Ahora, transportémonos 3 siglos al presente. La historia de Sade puede parecer extrema, pero no única. El mundo contemporáneo tiene sus propios escenarios de abuso bajo el manto de la respetabilidad. Un ejemplo dolorosamente reciente es el de Jeffrey Epstein y todos los implicados, condenado por tráfico sexual de menores y conocido por sus fiestas con figuras poderosas de la política, la industria y el entretenimiento. Como en la obra de Sade, la apariencia de normalidad y respeto social ocultaba violencia sistemática. El poder económico y social protegía a los culpables y castigaba a las víctimas. El escándalo reveló la complicidad y la hipocresía de instituciones que deberían proteger a los vulnerables. Si Sade levantara la cabeza, probablemente no se sorprendería. No sabemos hasta si hubiera ido. Pero su denuncia del abuso de poder sigue siendo relevante. La diferencia es que hoy tenemos redes, cámaras y prensa global que pueden documentar el abuso, pero aún así el poder sigue buscando protegerse. Sade enseñó a mirar más allá de la superficie. La moral proclamada por los poderosos no garantiza justicia. La sociedad moderna repite patrones antiguos: explosión de riqueza y privilegio, manipulación de la ley a favor de los poderosos, silencio o incredulidad frente a las víctimas. En ambos casos, lo que está en juego no solo es el sexo o el deseo, sino la manera en la que el poder puede corromper y victimizar. Leer a Sade hoy no es un ejercicio de morbo, es un espejo. Nos obliga a cuestionar nuestras instituciones, nuestras normas, nuestra complacencia frente al poder y también a explorarnos. Nos recuerda que la explotación y la corrupción no desaparecen con el tiempo, solamente cambian de forma y de escenario. El caso de Epstein nos demuestra que incluso en sociedades avanzadas, la riqueza y la influencia pueden proteger a quienes deberían rendir cuentas. Sade enseñó a no mirar hacia otro lado. Y esa sigue siendo la lección más inquietante y necesaria. El poder sin control, la moral sin justicia y la impunidad de quienes se creen intocables. Sade ya nos lo había advertido. Ahora depende de nosotros mirar, actuar y señalar.